Aldo Pignanelli, expresidente del Banco Central, que está con nosotros. Aldo. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias. Se vino con look veraniego. Aldo, la verdad que usted es un fenómeno, porque se vino bien acorde a las temperaturas. Con la temperatura 37 grados en la calle y tuve que visitar 3 clientes, claro. Y andar en la calle es muy Hay duro. que estar en chomba, Sí. hay que estar en chomba, ¿no? Como nosotros, bueno, nosotros estamos en saco, pero acá adentro está agradable. Está lindo, sí, falta un poquito de aire. A ver, Julita después nos va a mejorar un poquito, porque hoy yo siempre pido poco aire, pero hoy me parece que está faltando un poco. Hoy viene bien, sí. Aldo, ¿qué opina en primer lugar de esto que mostramos, ¿no? Este salto tan importante que está teniendo la inflación en el último trimestre y que ya se proyecta para el 2014? Sí. Mira, si la tasa de diciembre termina en 3,5, que es muy probable que termine, con un fuerte impacto en alimentos, porque en noviembre la tasa fue del 2,4% de inflación, pero en alimentos fue el 4%. Y se prevé un 6% adicional en diciembre para alimentos. Esto está afectando muchísimo a los sectores bajos y después no busquemos excusas de que los problemas sociales que hay en los barrios es solo por un hecho policial. Creo que agrega el problema policial, pero hay un problema muy de fondo acá, que los productos de la canasta familiar se le escaparon de las manos en cuanto a precios y esto afecta mucho el humor de la gente. Lo que pasa es que es un gobierno que no admite la inflación, claro, y no admite los niveles de pobreza que hay en el país. Así es. Bien medidos. Y acá no estamos hablando de una consultora privada, por ejemplo, el Observatorio Social de la UCA está hablando de una pobreza que no baja del 28% y llegaría al 30%. Así es. Casi un tercio de la población en situación de pobreza. Como el gobierno no admite esto, entonces tiene que caer en la teoría sí o sí de de que esto es una conspiración y que lo que hay es una suerte de golpe de Estado, una subversión. No un reclamo, también vinculado con la situación de pobreza de esto tiende a agravarse, porque si la tasa es del 3,5, vamos a terminar el año 2013 con un 30% de inflación. Si está por debajo del 2,5 sería el 28%. Así que el 28% es el piso asegurado de inflación para el 2013, que casualmente es el porcentaje que muchos gremios están pidiendo en las paritarias. ¿2013 o 2014? 2013. El año que estamos cerrando. Ya está cerrando, ya está dado. 28. 28. Yo le quiero decir algo, como se hablaba del 28% hace 3 meses, todos consideraban que era exagerado. Sí, a mí me lo dijeron, claro, 24, yo lo decía. Yo decía 24 o 25. Y cuando se hablaba de 28 o 30, no, es una barbaridad, no va a ser. Y al final terminó. Yo hablaba de un 27 y me criticaron mucho. Ahora hablo de un 30, porque hubo una aceleración. Y creo, insisto, si el índice de diciembre cierra arriba del 3%, vamos a tener una inflación récord para la década del 30% anual. Es muy alto. Máxime que el promedio de inflación en toda América Latina no supera el 4% anual. Y que este es un problema muy serio para la Argentina. Yo creo que el gobierno, después de la rotunda victoria de Cristina en octubre del 2011, perdió 2 oportunidades en el tiempo. Uno fue en noviembre del 2011, cuando el gobierno instala el famoso cepo cambiario. Ahí tenía una oportunidad, no sé si recuerdas que ya se anunciaba el ajuste de tarifas, eso después en febrero el accidente de Once cambió el humor popular y no se animaron a continuar, y ahora fue otra vez en noviembre del 2013. Yo diría que es el segundo noviembre negro que tiene el gobierno en desaprovechar oportunidades. ¿Por qué tendría que haber hecho, Aldo? Porque trataron de arreglar el tema Repsol, dieron señales con el Banco Mundial, claro, pero se quedan en el camino, porque estas cosas aisladas unas de otras, no sirven para nada. O sea, son decisiones necesarias, pero no son suficientes. A ver, vos recién explicabas lo que había hecho el gobierno en febrero, marzo, abril con el congelamiento de precios. Sí, en esta etapa, ¿no? O sea, febrero, marzo, abril. Cuando arrancamos... Cuando tuvimos entre 1,2, 1,5. Claro, arrancamos un enero muy caliente, no solo en temperatura, sino en inflación con el 2,6. En febrero el gobierno, a través del secretario de Comercio, Moreno, se lleva adelante un congelamiento de precios, baja la inflación al 1,5 mensual, pero yo recuerdo inclusive en ese momento haber hablado con algunos funcionarios con la Secretaría de Comercio y me decían, bueno, pero si el área de economía no hace algunos cambios fiscales, monetarios y financieros, el día 91 vamos a destapar una tapa que no sabemos en qué va a terminar. Fue exactamente lo que se terminó y fue sucediendo. lo que pasó.
Lo mismo está pasando ahora. Si el gobierno no hace anuncios de cambios estructurales en el esquema fiscal, en el tema monetario, emisión de moneda, y en el tema financiero, y toma medidas aisladas, va a ser un fracaso esto. Vamos hacia una situación que se está tornando incontrolable por parte del gobierno. Sí, yo cuando lo nombraron a Juan Carlos Fábrega al frente del Banco Central, usted lo conoce muy bien, muy bien, Fábrega, de su época. Y yo hablo positivamente de la designación. Claro, pero de Juan se Carlos. dijo no, ahora estamos tranquilos porque Fábrega en el Banco Central no va a dejar que se haga cualquier cosa. Claro. Sí, está bien, pero Fábrega cuando llega el pedido del Tesoro de que tiene que hacer un cheque de 30.000 millones para pagar a los empleados públicos, no se puede negar. Claro, porque bueno, si se niega, se incendia directamente el país. Sí, vamos, seguramente el gobierno ha tomado una decisión progresiva. Hay una devaluación progresiva del tipo de cambio, hay una reducción progresiva de la emisión monetaria a través de la venta de dólares, hay una negociación progresiva con acreedores externos, fundamentalmente el Club de París, Hold'Aus, pero me parece que el tiempo les está jugando en contra, porque también hay que tener en cuenta el tiempo, ¿no? Keynes, que es un economista que muchos economistas que adhieren al gobierno lo tienen en cuenta, decía en la crisis del 30 que él quería tomar medidas cortoplacistas porque si no en el largo plazo todos estábamos muertos, claro, ¿no? Y acá está pasando lo mismo. Acá, si no se toman medidas rápidas de contención del gasto, de contención de la emisión monetaria y fuerte reinserción de la Argentina a nivel internacional en cuanto a inversiones y créditos, todas estas medidas que están tomando, que no son malas, pero no son suficientes. Yo creo, Aldo, me da la sensación, ¿no?, que el gobierno se ha quedado con digamos, el diagnóstico que había hace 2 años. Sí. ¿Cuál era el diagnóstico de hace 2 años? Que con pequeñas correcciones alcanzaba, que aumentando un poco el tipo de cambio, algunos controles, bueno, se iba a ir manejando, que el problema no era serio que tenía la economía argentina, y que bueno, con un poquito de tarifas, cobrándole más a la gente que en los country, lo iban a ir solucionando. Sí. Pasaron 2 años, un poquito más de 2 años, y hoy tenemos un problema fenomenal, por no decir otra palabra, ¿no? Sí, y esto no se arregla con, bueno, subamos el dólar 1 centavo por día, aumentemos un poquito las tarifas. No, exactamente, es lo que estoy diciendo ahora. Por ejemplo, yo estoy notando lo siguiente. El gobierno iba a hacer algún anuncio de ajuste de tarifas, fundamentalmente para los sectores medios y medio altos. Y lo vuelve a frenar, igual que en febrero del 2012, por el conflicto social. En febrero del 2012 fue el accidente de Once, que cambió el humor. Y ahora son los saqueos, que también cambió el humor. Entonces, como que el gobierno corre detrás de los acontecimientos. Nunca es el momento para hacer estos anuncios desagradables. Claro, porque son malas noticias, pero es preferible ponerse colorado una vez y no negro todos los días. Aldo, entonces, vamos a hablar un poquito del dólar, no lo podemos descuidar el tema. Preparamos una placa en primer lugar, que la compartimos y ahora charlamos un poco. Le pusimos así, tormenta tropical de dólares. A esta placa. ¿Por qué tormenta tropical? Porque va a durar poquito, como una tormenta tropical que es pasajera. Fíjense, ¿no? Colocación de una letra cerealeras por parte del Banco Central. Esto va a dejar unos 1.500 millones de dólares en las próximas semanas. Chevron con inversiones en vaca muerta, 900 millones de dólares adicionales. Colocación de un bono de YPF que se está cerrando en las próximas horas en el exterior, ¿no? El bono plus que se emite localmente son 500 millones de dólares. Hago la suma de estos 3 ítems, son prácticamente 3.000 millones de dólares, y aparte estudian un instrumento en el Banco Central para captar dólares de ahorristas. Estos 3.000 millones de dólares, que se suman a la escasa oferta que hay en el mercado cambiario, van a generar esto que yo llamo tormenta tropical de dólares. O sea, dólares que van a durar un ratito. No es que esto es permanente, que todos los meses van a traer de 3.000 millones. Pero esto va a aliviar un poquito al Banco Central en estas próximas semanas. En el corto plazo, sí. Lo que pasa que, a ver, no hablamos de esta es la oferta, no hablamos de la demanda, porque la demanda va a aumentar. Inclusive el gobierno tiene que pagar en diciembre cupones de bonos. Claro, yo escribí una nota, el discount tiene vencimiento de 750 millones de dólares. Y algún otro bono, casi. Entre el discount y otros bonos más chicos hay más de 1.000 millones de dólares de vencimiento en diciembre. Más la demanda que viene del sector privado y la demanda de la importación de combustibles que viene en alza. Entonces eso es lo que evidentemente en este caso el Banco Central trata de compensar. Hay 3 rubros básicamente acá. La letra cerealeras es anticipar liquidación
de exportaciones que pueden ingresar a partir de marzo o abril del año que viene, ¿no? Es flujo nuevo, es un adelanto. Exactamente. La inversión en Vaca Muerta por 900 millones de dólares de Chevron ya estaba prevista, pero así como invierte, también hay progresivamente una demanda de dólares para el proyecto Vaca Muerta, porque hay que importar equipos, claro. La arena que se está utilizando para explotar Vaca Muerta viene de China, o sea, tenemos que importar arena de China para Vaca Muerta, y en la colocación del bono de YPF está relacionado con lo que dije antes de Vaca Muerta, así que está bien, son elementos con el cual me parece bien que en el corto plazo se tomen estas medidas, pero acá hay un tema crucial, Pablo. Si el gobierno no toma medidas de fondos y no cambia algunos fundamentos del plan económico, todo esto, como vos muy bien dijiste, es una tormenta tropical o una golondrina. Va a durar un rato hasta que nuevamente la demanda se lo lleve puesto. Así ¿no? es. Sí, ¿Y qué va a pasar con las reservas? Porque hay 30.000 millones. Sí, ahora, bueno, en de netas, esos 30.000 hay 20.000 netas, ¿no? No, netas hay 27.500, que voy a tratar de explicar. El Banco Central declara 30.000 millones de dólares brutas, pero hay 2.700 millones, no tengo el dato exacto, más o menos, de un préstamo de Banco de Basilea o Banco de Francia con garantía de las propias reservas. Eso hay que netearlo. Bueno, está bien, pero después hay algunos que también netean los dólares de los ahorristas. No, pero eso no, porque eso son depósitos con encajes en el Banco Central que ya no tienen volatilidad. O sea que el goteo terminó, hace un año que terminó el goteo. El goteo fue muy fuerte hasta hace un año, inclusive en el último mes aumentó un poquito el ahorro, el ahorro de dólares en los bancos. Ahora hay cierta estabilidad. Ahí se quedó en 8.000 millones de dólares cuando eran 16.000. Pero se pueden usar esos dólares en el caso de una emergencia. Claro, sí, por supuesto. Sí, se pueden usar, pero si vienen los ahorristas y piden los dólares, hay que devolvérselos, pero insisto, en el esquema de... Ahí juega mucho la volatilidad de los ahorros. Entonces, el ahorrista que se tenía que ir del dólar en los bancos ya se fue. Estos dólares que están en su gran mayoría son las compañías de seguros, hay institucionales, están los depósitos de la justicia que están dolarizados. No es dinero que rápidamente no es dinero que se te va a ir de un día para otro, son plazos fijos, no están a la vista. Y aparte que los bancos tienen prestado parte de eso, no todo está en reserva, hay unos 3.000 millones de dólares que todavía los bancos han prestado a las empresas exportadoras. Así que yo esos 8.000 no les haría un ajuste y eso estaría dando unos 27.000 millones de dólares de reserva. Es señal de alarma, porque Argentina, y si perdemos a 13.000 en 2 años, claro, bueno, por eso, exactamente, porque las reservas a mí me preocupan y no me preocupan. O sea, me preocupa que estén debajo de los 30.000 millones de dólares y no me preocupa en el sentido que si se modifican algunos fundamentos de la economía, las reservas pueden recuperarse, porque la verdad que el mundo hoy está sobrante de dólares. Claro, pero para eso hay que eliminar el cepo. Bueno, hay que eliminar el cepo, hay que estabilizar la economía, hay que tener una tasa de interés razonable para los pesos, para que aumente la demanda de pesos y de esa manera no se vaya la gente al dólar. Bueno, hay muchas cosas que cambiar. Con una inflación del 30% anual, con una tasa de interés de un plazo fijo del 20% anual y una devaluación de arriba del 40% anual, no hay que ser ningún cráneo en sistema bancario o financiero para darse cuenta que la gente se va a volcar al dólar, porque es el activo que más crece. Bueno, y cerramos con esto. ¿Qué perspectiva podemos tener para el dólar 2014? Digamos, antes hablábamos del salto del dólar paralelo, que pasó hoy de 9.60 a 9.70. Hace 2 semanas está en 9.50. O sea que otra vez lentamente el tipo de cambio va ganando velocidad. A ver, si ¿Vamos a tener un enero otra vez complicado en materia? Sí, seguramente. Cambiaria? Sí, porque diciembre suele dar un descanso al dólar, porque como es cierre de fin de año, muchas grandes empresas desarman posición de dólares por sus balances. Hay demanda de pesos. Y hay demanda de pesos por fin de año, vacaciones, aguinaldo. Y luego en enero tenemos una demanda estacional, que son justamente las empresas que vuelven a retomar su posición en dólares. Sube un poco más la demanda de turismo. El turismo este año se va a llevar neto 8.000 millones de dólares del sistema. Entonces eso va a significar en enero una modificación. El valor del dólar hoy, si uno
a mí alguien me pregunta, yo tengo hecho un análisis, lo sigo mes a mes, de cuál es hoy un dólar de equilibrio. Hoy un dólar de equilibrio, y estoy hablando de un dólar único, oficial y blue, como había antes de la crisis del 2011, estaría en el orden de los 9 pesos. Eso para mí es un dólar de equilibrio. Pero como la expectativa todavía no está clara y no tenemos acceso al crédito y la inflación viene creciendo, seguramente que el valor del blue se va a posicionar por encima de los 10 pesos a partir de enero, y el oficial lentamente el gobierno va a intentar llevarlo a un punto de equilibrio de 8 pesos. Ahora, ojo, no es lo mismo 8 pesos de noviembre del 2013 que 8 pesos que en noviembre del 2014, no, claro, porque hay un 30% de diferencia por la inflación. Claro, uno dice, para cerrar, ¿no? En diciembre el dólar va a subir 3,5% o 4%. Así bueno, es. Bárbaro, el gobierno trata de mejorar la competitividad. Claro, pero si la inflación es el 3,5%... No sirve para nada, es lo mismo que no haber hecho nada. Sí, digamos, por lo menos no lo sigue atrasando. No. Pero no recupera lo que perdió. Aldo Pignanelli, un gran gusto, felices fiestas. Gracias, igualmente, gracias Pablo, mucha suerte.